Bendecidos a todos, vamos a empezar este día alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos que lo adoren también con nosotros. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, Señor, no creyente, nuestro amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo de la
cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor porque maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta. Maravilla aurora que vi. Maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
pienso que Dios me ama a mí. Amén. Maravilloso ese es nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Padre mío, porque usted ha sido grandioso con nosotros. Ha dado, Señor, el privilegio de estar hoy vivos, Padre mío, poder respirar y poder alabarle y glorificarle, Padre Santo. Asimismo, Padre Santo, pedimos que usted, el Espíritu Santo y su Hijo se queden presentes el día de hoy para poder aprender, Señor, de tu mensaje, Padre Santo. Unge a nuestro pastor, Señor, que usted tiene palabra para nosotros, Padre Santo. Pedimos por los obreros, Señor, los misioneros, Padre Santo, que sea usted, Señor, bendiciendo y derramando, Padre Santo, esas lindas bendiciones, esas lluvias de promesas que tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de tener la oportunidad de estar en su casa nuevamente, ¿verdad? Y va subiendo las gradas del futuro de la iglesia, ¿verdad? Recuérdense que para que ellos sean el futuro de la iglesia, tienen que ser ahorita el futuro de nosotros. Vamos a desarrollar un buen ministerio de niños, ya comenzando en enero, porque ya es el 2023, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, tenemos que trabajar en eso. Así que damos gracias a Dios por la manera como Él obra, ¿no? Y mantenemos siempre la oración y el apoyo por la familia Medrano, la situación que estamos pasando. Acuérdense que la Iglesia Bautista IPSA, como yo lo digo, estamos de luto. Estamos todos de luto, ¿verdad? Así que mantengamos esas oraciones siempre en alto, por ellos y por nosotros, ¿verdad? Y preparémonos porque el sábado vamos a tener la visita de hermana Nati, una última vez aquí con nosotros. Aprovechemos para estar con ella y vamos a atender a las personas que vengan también unidos con el mismo propósito, ¿no? Vamos a estar consolidados en unidad. Así que mantengamos eso en mente siempre, hermanos, y hagan los arreglos para estar aquí, porque vamos a necesitar manos extras para atender todos, y somos los hospedadores y vamos a utilizar este evento para dar testimonio de la gloria de Dios obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Por ahora nos toca hablar de Pedro y su caída. Recuérdense que tenemos la serie de sermones del mes de octubre, todavía me queda uno el próximo domingo, y el de ahora nos toca su caída. Son cosas maravillosas las que ha pasado Pedro hasta ahora, pero la idea de incluir este sermón de hoy es para mostrar que el super Pedro también era humano, ¿no? Y igual que nosotros, al pellizcarnos sale sangre, ¿verdad? Si le hacen bien fuerte, como mi nieta Nicole agarra bien duro ya, ¿verdad? Y somos de sangre y carne, y no importa cuál es nuestro estado social, físico, emocional, por inteligentes que seamos, en un momento dado, en El Salvador dicen, metemos las patas, hacemos lo que no deberíamos hacer, nos deslizamos, nos resbalamos, y eso pasa en todos los aspectos. Y recuerden que en la vida cristiana, aunque es un vistazo espiritual que damos, también está bien relacionado con nuestra materia, que es el físico, ¿no? Entonces Pedro va a aparecer ahí va a aparecer el apóstol Pedro ahí en uno de esos descuidos de los tantos que tenemos, ¿verdad? Y vamos a ver si nos podemos identificar con Pedro y la manera como Jesús está al lado de él para restaurarlo, ¿no? Entonces, en el asunto de Pedro, yo he elegido, hay varios pasajes que se pueden elegir, pero por lo menos los 4 evangelios narran este evento. Los 4 que escribieron el evangelio, para no, es que estoy tentado a pensar que si digo los 4 evangelios, todos creemos que son 4 evangelios. Y no, el evangelio solamente es uno, solamente que es narrado por 4 personas diferentes.
El Evangelio tiene que ver con la vida de Jesucristo desde que nació como hombre y murió y resucitó. Y la historia lo narran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, vamos a decirlo de esa manera, narran ese evangelio, narran la historia de Jesús. Aunque cuando estaban canonizando la Biblia, cuando fue puesto el canon de 66 libros, dicen que encontraron más de 3,000 escritos acerca de la vida de Jesús, que podrían ser calificados como los evangelios también. Pero de todos los demás, solo 4 fueron canonizados y fue descubierta la veracidad de ser la palabra de Dios hablando a través de ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Pedro y elegí este pasaje, Marcos capítulo 14, del 66 al 72, y luego les voy a decir por qué, si está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, elegí Marcos, aunque pueden ustedes comparar las historias en su casa, ¿verdad? Pero mire lo que dice, como lo dice Marcos en este pasaje. Se los puse ahí en la pantalla, espero que lo puedan leer porque tuve que escribir más de 3 líneas, ¿no? En esta ocasión, y la letra se hace más pequeña cuando se escribe más. Así que en la primera pantalla que tengo dice ahí: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Los siguientes versículos dicen: y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Uno más. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La historia la conocemos todos, ¿no? Creo que hasta los que no estudian la Biblia saben la historia de cuando Pedro negó a Jesucristo. Son historias que la humanidad entera la sabe. La traición de Judas, la negación de Pedro, la duda de Tomás, esas las conocemos bastante. Quiero comenzar haciendo un contraste en la vida de Pedro. En la vida de Pedro vamos a hacer como un análisis de lo que ya estudiamos. En los sermones anteriores vimos que Pedro viene de tener un encuentro milagroso con Jesús. Él estaba pescando en el mar y Jesús les hizo un milagro, se llenó la barca y pidieron ayuda a otras barcas porque no podían sacar todos los peces que habían agarrado. Ese milagro sirvió como punto de encuentro entre Pedro y Jesús, y por eso fue que Pedro reconoció a Cristo como Señor, como el Mesías. Y vamos a ver nosotros que hay varios casos en donde el encuentro con Jesús causa un impacto en las personas. Quizá otra historia muy conocida es la de Pablo. Ustedes saben que Pablo iba necio, sabiendo que el evangelio había que exterminarlo y que esos creyentes había que matarlos o por lo menos meterlos presos, pero la plaga esa tenía que desaparecer. Y Jesús se le aparece en el camino y hay un cambio tremendo en él. El impacto en Pablo fue causado por una luz que descendió del cielo y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él dijo: ¿quién eres, Señor?, la voz se identifica y dice: yo soy Jesús. Jesús, ese Jesús hombre que andaba haciendo milagros, el mismo que rescató a Pedro de la pesca y lo convirtió en pescador de hombres. El mismo se le apareció a Pablo, a Saulo, y Saulo se convirtió en Pablo desde ese momento. Yo me imagino los hermanos de aquel entonces cómo le tenían miedo a Pablo. Sabían lo criminal que era encontrarse con él. Si un evangélico se encontraba con Pablo en la calle, ya tenía que darse por encarcelado de por vida por predicar el evangelio,
o por muerto, porque tenía autoridad tenía permiso de las autoridades para tratar de esa manera a los creyentes. Y me imagino a los hermanos reunidos un día en Damasco, escondidos porque eran clandestinas las reuniones. Y de momento entra uno bien conocido de ellos, que era el hermano Ananías. Y Ananías entra y les dice: hermanos, les traigo buenas noticias. Traigo conmigo a Saulo de Tarso. Y me imagino yo el impacto que causó en la iglesia y los hermanos. ¿Y este qué hace trayendo a Saulo para acá? Si estamos escondidos, para que él no nos encuentre. Pero luego Saulo comienza a decir: gloria a Dios, el Señor tiene poder. Y comienzan a ver ellos un Pablo diferente. Este no es el Saulo que conocemos, este es otro. Como que algo está pasando, como que le trastornaron la mente y le dieron vuelta al cerebro, porque antes nos odiaba y quería matarse y deshacerse de nosotros. Y ahora viene exaltando al Dios que nosotros exaltamos. Esos cambios solo los hace Cristo. Y yo estoy seguro que ustedes fueron cambiados por Jesucristo cuando se encontraron. Sí, a mí me tomó un poco darme cuenta qué pasó el 21 de noviembre de 1969. Porque a mí casi cada domingo en la escuela dominical de niños me hacían la invitación a que aceptara a Cristo. Y yo eso ni le hacía caso. No sé, todavía no sé si era porque yo me sentía que era el hijo del pastor y que eso no era conmigo. No tengo idea. Pero yo sé que un día cuando un misionero estaba haciendo la invitación, después de tocar su charranguito, yo sentí algo aquí adentro que me decía que tenía que levantar la mano. Y levanté la mano. Y fue un momento tremendo. Así fue como en una reunión también en una high school, en el gimnasio de una high school, hicieron una reunión. Era un auditorio porque estaba hecho para las graduaciones de high school en San Francisco. Y teníamos un locutor de televisión invitado a predicar. Era el presentador de deportes, el pastor Tony López. Uno salvadoreño, por cierto, fíjese. Y era el presentador de deportes de Univisión en el área de la Bahía. Y él era el invitado a predicar porque él era hijo de Dios, también predicador. Entonces, en el evento de jóvenes donde estábamos realizando un evento de muchas iglesias, nos unimos para tener un día deportivo con los jóvenes y un culto unido en ese auditorio en la noche. Allí en ese auditorio yo recuerdo que, como siempre lo hice todo el tiempo, aún antes de ser pastor, si yo estoy escuchando el mensaje y llega el momento donde el predicador comienza a hacer la invitación, mi primera actitud es de inclinar mi rostro y ponerme a orar y decir: Señor, toca el corazón de alguna persona en este auditorio. Y que no diga que no cuando se levanta la mano, porque su vida va a ser transformada. Y el predicador haciendo la invitación y yo orando, cuando dijo: bueno, pónganse de pie, vamos a orar por los que pasaron al frente. Todavía lloro. Porque uno de los que estaban enfrente era mi hijo. Mi silla, la silla de él estaba vacía, la par mía. Y hasta que lo vi enfrente dije: ya, él está allá. Alex fue redimido por nuestro Señor ese día, esa noche. Y yo creo que el que es cristiano es cristiano. Y como dice la Reforma, una vez salvo, siempre salvo. Porque ese toque es el que determina si usted es o no es. Y mire, si usted no importa qué pasa en la vida, van a haber grandes trancazos, decía mi mamá. Pero usted va a seguir adelante, se va a levantar. Va a estar por ahí un poquito frío, pero va a decir: no, yo tengo que regresar, mi lugar es allí, mi lugar está aquí, porque el Espíritu Santo está dentro de usted y obra. Y lo mueve para ese lugar. Fue un milagro que hizo que Pedro cambiara, se acercara a Jesús. Vimos en otro sermón que él tuvo una conexión bien cercana con el Padre. Un día Cristo le dijo: bienaventurado Simón, esto no te lo reveló nadie, no lo aprendiste en la tierra, viene del cielo, Dios mismo te lo ha revelado. Qué bendición que Dios mismo le hable a uno. Vino de ser el representante de los 12, ¿se acuerdan? Lo vimos que cuando había una pregunta era Pedro el que se levantaba y él representaba a los 12. Nadie le había dicho que lo hiciera, pero ese era él, un hombre listo.
Me llama la atención porque yo creo que él estaba ahí oyendo a Jesús, oyendo a Jesús, oyendo a Jesús todo el tiempo, y aquellos tal vez se distraían, pero él no se distraía. Cuando Jesús hacía la pregunta, le pasaba la del hermano Andrés, que tiene que decir a veces, hello, ¿alguien me oyó? ¿Verdad? Porque nadie responde a la pregunta, ¿verdad? Pero no, Pedro no era de esos. Que se distraigan aquellos, pero yo estoy en lo que estoy. Estaba centrado en el Padre, en el mensaje de Jesús. Y al Jesús lanzar la pregunta, ya Pedro tenía la respuesta en la boca. Así de rápido. Él era listo para todo eso. Para las cosas de Dios era un número 1. Y bueno, agregué ahí, no hice un sermón de eso. Pero acuérdense que la respuesta más fuerte, la de Pedro, fue esa que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense que Cristo no fue identificado como Cristo. Si hubieran sabido que Cristo es el que vino al mundo, el mesonero corre a quien sea del mesón y le dice a María, aquí van a ser el Salvador. Pero no sabían que él era, lo mandaron al establo. Cualquiera de la época, los grandes teólogos, los sacerdotes, los fariseos, los representantes de la ley, los estudiosos de la Torah, los escribas, ninguno supo que Cristo era el que estaba ahí. Pero un humilde pescador, quiero decir, Pedro podía afirmarlo. Él lo había oído de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro lo afirma, tú eres el Cristo. Miren qué posición más elevada la que tiene Pedro. Está bien levantado. Una línea alta de madurez espiritual que cualquiera puede envidiar como hijo de Dios. Pero, ¿qué pasó? Hay un contraste. El pasaje que leímos dijo, yo no conozco a ese hombre. Acabas de decir, él es el Cristo, ¿verdad? ¿Y ahora qué está diciendo? No sé quién es ese hombre. Decir, no, yo no conozco a ese hombre, es un contraste. Está en el otro extremo. La cobardía de negar conocer a Jesús la segunda vez. Y aunque si leen la historia en los otros evangelios van a darse cuenta que hay algunas cositas que se pueden agregar, porque en esta ocasión hay alguaciles presentes en la segunda ocasión. Y viene la tercera vez, como que ya hastiado que le vengan con la misma pregunta y como que tenía el carácter, iba a decir de hermano Albino, pero tal vez del mío, ¿verdad? Y explotó de una vez. Ya no me hagan esa, bueno, no dice así la Biblia, pero dice el pasaje que leímos que lo negó con maldiciones y con juramentos. En el Sermón del Monte, ese Pedro atento a Jesús oyó que Jesús dijo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Pero qué está haciendo Pedro aquí? No está obedeciendo lo que Cristo le enseñó. La posición de Pedro ha cambiado y está en otro extremo y sabemos que la situación fue crítica. En la gráfica de Pedro, quizá yo no hubiera puesto la negación de Pedro como el punto culminante de su caída. Porque se recuerdan que antes en el huerto de Getsemaní, cuando iban a arrestar a Jesús, sacó la espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora piensen bien en esto. ¿Le mochó la oreja porque le tiró a la oreja o no? No, Pedro no le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza. Él dijo, ahorita le vuelo toda la cabeza. Pero que él se la quitó y solo le llevó la oreja. Pero el Pedro estaba actuando ahí no como un hijo de Dios. Podía haber sido un asesinato ahí fácil. Claro, el problemita Jesús lo solucionó rápido, ¿no? Se te cayó la oreja y se la puso de regreso. Bueno, no fue así de simple, pero así simple lo hace Jesús, ¿no? Dice que Jesús le puso la oreja de vuelta al muchacho, ya, tranquilo. Me imagino que ni dolor de cabeza le quedó. Yo hubiera dicho, ese asesino no merece ser discípulo de Jesús. Pero no era eso lo más grave.
lo más grave de Pedro, bien visto en la Biblia, es este momento cuando niega a Jesús. Porque acuérdense que rebelarse contra Dios es muy peligroso. Eso es lo más peligroso que puede haber. Está jugando con su alma y el destino de su alma. Es interesante lo que Pedro hizo, ¿no? Pero ni modo, tenemos más que aprender de eso, ¿no? Ahora, ¿falló Pedro? Sí, falló. Quise incluir un pensamiento con ustedes y lo puse aquí en la burbuja blanca. Porque yo tengo tiempos de considerar esto, tiempos tengo de considerar esto. La Biblia no cubre las caídas de los grandes nombres. Y quiero aclarar dos cositas. Uno, primero, a veces dicen grandes hombres, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, yo he aprendido que no hay grandes hombres, porque tendrían que haber pequeños hombres, ¿verdad? Y aunque yo soy pequeño de estatura, ante los ojos de Dios todos los hombres somos iguales. No hay tales cosas de grandes hombres. Algunos dicen los grandes hombres de la Biblia y comienzan a mencionar nombres. Pero no existen grandes hombres. Así como eran siervos de Dios ellos, así somos siervos de Dios nosotros hoy. Y estamos al mismo nivel. El mismo Dios de ayer, el mismo de hoy y es el de siempre. Pero si yo hubiera sido uno de los que formaron el canon bíblico, pensándolo así en una ocasión, dije, voy a hablar solo de las virtudes de los hombres, pero no voy a hablar de las caídas. No voy a hablar de los errores, porque yo quiero que la gente oiga todo lo bueno que ellos fueron, pero que no oigan nada de lo malo que ellos fueron. Y es que naturalmente, por naturaleza, nosotros tenemos la tendencia a no ponerle cuidado a lo bueno y centrarnos solamente en lo malo. Y así entre las cosas ignorantes que yo a veces digo desde aquí enfrente, les digo a ustedes, mírenme bien y agarren un papel, una página de papel y escriban todo lo bueno que yo soy. Los que me conocen, escriban todo lo bueno que yo soy. Ahora agarren otra hoja de papel y en esa hoja de papel escriban todo lo malo que yo soy. ¿Y cuál lista creen que es la más grande? Siempre va a ser la más grande, lo malo que nosotros somos. Y puede haber hecho usted cosas buenas en el pasado y solo una mala en el presente. Y la mala que hizo en el presente hace como que se olvidó completamente de lo bueno que hizo en el pasado. Así es la humanidad por naturaleza. Así somos. Fallamos. Pero sabe, la Biblia es la palabra de Dios. Y así como escribió y hablé el otro día del gran Noé, ¿se acuerdan? Que Dios halló gracia en Noé, que un varón perfecto, un varón puro, y que Dios dijo, mejor no los mato a todos, voy a salvar a la familia de Noé. Y Noé construye el arca y les dio el medio para que se salvaran. Ese gran Noé, que halló gracia ante los hombres a los ojos de Dios, y que con esa forma de conducirse humanamente logró ser salvo del diluvio. 8 personas nomás en toda la humanidad. Él y su familia fueron salvas ese día, o esos días del gran diluvio. 40 días y 40 noches lloviendo, 6 meses viviendo en el arca, hasta que el arca encalló y pudieron salir. La palomita que mandaron ya no regresó, quiere decir que encontró un lugar donde pararse. ¿Y qué hizo Noé cuando salió del arca? De seguro que pasaron días, pasó un tiempo. La historia pareciera que solo se bajó del arca, no hizo un altar, dio gracias a Dios y dijo, bueno, la vida continúa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para vivir? Vamos a plantar uvas. Hizo un viñar, el gran viñar. Ahora los escépticos se meten aquí en este punto y dicen, que eso no tiene coherencia. Porque si acaba de bajarse del arca y la tierra todo se había destruido, ¿de dónde sembró uvas?
¿Y la semilla dónde la sacó? Bueno, esas son cosas que no tienen importancia, porque así como preservó una especie de cada animal, ahí están las semillas guardadas también, ¿no? Lo cierto es que la historia dice que él plantó un viñal. ¿Por qué? Porque hay que hacerle de agricultor ahora, porque no hay tecnología, no hay nada. Agricultura es lo único que tenemos a la mano, y voy a echar mano de la agricultura, y construyó y plantó su viñal. El día que cosechó su viñal, ese mismo día se dio una gran emborrachada con el vino de la misma uva. Y en la borrachera, Noé cometió errores grandes. No solamente del de emborracharse, sino el de emborracharse y estar desnudo. El error de Noé ese día, que no mucho es hablado, menos hoy día, llevó a que se desencadenara por primera vez después del diluvio, y que la razón por la que Dios había destruido la tierra tenía que ver con homosexualidad. Otra vez hubo un brote de homosexualidad por la borrachera de Noé. Cam fue maldecido. La descendencia de Cam, uno de sus 3 hijos, fue maldecido. Y todavía pienso yo que es una descendencia que todavía acarrea consecuencias de esa maldición. No voy a hablar de eso ahorita, lo hacemos en privado en un estudio bíblico. Pero salieron 3 razas de la descendencia de Noé, y de esas 3 razas se pobló la tierra. Gran error del gran Noé. Abraham y su mentira. Ustedes sí saben que Abraham era el amigo de Dios, ¿verdad? Así lo mencionamos, ¿no? Y las cualidades de Abraham, un hombre tremendo, que hablaba de tú a tú con Dios, y hasta le tenía valor de regatear a Dios, ¿se acuerdan? Sí, ese mismo Abraham, cuando iba peregrinando y llegó a Egipto, fue a echarse una gran mentira y negó que Sarai era su esposa, y se puso de acuerdo con ella y le dijo: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y esa mentira por poco le cuesta la vida a los 2 ellos, porque Dios es grande en su misericordia. Tocó al rey que no era nada de Dios, un rey pagano, y el rey vio con gracia a Abraham y su esposa y les dijo: no los voy a meter presos, no los voy a matar, pero sí les voy a prohibir que sigan viviendo aquí, salgan de Egipto. Abraham y su mentira. Y pues ustedes ya saben, ¿no?, de David y su adulterio, ¿no? Hasta con detalles, eso lo sabemos hasta con detalles. Sí, un día nosotros llegamos a ver así de frente, en el hotel que nos hospedamos, de frente estaba el monte Sión. Y el guía nos estaba explicando, estábamos en un viaje de estudio, un viaje de un estudio de teología que incluía ir a ese lugar, y ir a Israel y aprender de ese viaje. Entonces, parados ahí frente al monte Sión, el guía se puso a explicarnos: miran esta parte de aquí, este es lo que se conoce como la ciudad de David. Miran esta parte de aquí, esta es la ciudad vieja. Y miran esta parte de aquí, esa es la ciudad nueva. En Israel, usted puede entrar y pasar por el Vía Crucis, puede conocer bien lugares bastante originales de la época que no se han tocado, o si los han tocado ha sido para conservar o preservar la historia. Pero hay una parte, aparte de esa ciudad, donde han construido la ciudad nueva. Y pues ahí está el gran Hotel Rey David, y los artistas iban y se hospedan en esos famosos, y ahí es caro, y ahí hay shows, luces y todo eso de la época. Entonces está la ciudad de David, la ciudad vieja y la ciudad nueva. Y dijo: allí en la ciudad de David pónganle atención a lo que se cree que era el palacio del rey David. Él estaba paseándose por la terraza porque no había querido ir a la guerra, y en la terraza que está en lo alto miró para abajo a una mujer que se estaba bañando. Y bueno, posiblemente es un estilo primitivo el que se hacía ahí, ¿no? Entonces,
Posiblemente habían algunos plásticos o alguna tela alrededor de aquello, pero acuérdense que él estaba en lo alto. Podía ver para abajo muy claramente, y así es como él disfrutó el espectáculo, y así es como él fue tentado. Y no hay ninguna justificación para lo que David hizo. Es más, David debería haber muerto. Cuando fue confrontado y Dios estaba ahí para pedirle cuentas, él se sintió muerto. Por eso escribió el Salmo 51. Y lo escribió de una manera que no como nosotros lo leemos. Porque usted va leyendo la Biblia y llega al Salmo 51 y comienza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, bórrame mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo leemos normal como leemos la Biblia. Pero acuérdese que a David, el profeta Natán, le acaba de decir que él ha cometido una gran abominación ante los ojos de Dios. Y David, como el rey y el que sabía lo que hacía Dios en estos casos, se sentía muerto. Y él dijo: ay de mí que soy muerto. Y cayó de rodillas. Y entonces la exclamación del Salmo 51 fue una exclamación de angustia y de grito. No sé cómo gritarlo yo, pero él se sentía muerto. Y desde la tumba está gritando: ten piedad de mí, oh Dios. Reconoció su falta. Y por alguna razón Dios en su misericordia lo perdonó. No ocurrió así en otros casos, pero en este caso David, su arrepentimiento, tocó la gracia de Dios y extendió sus manos y le perdonó. El gran David de verdad cometió un grave error. Eso me lleva a mí a pensar: si ellos pecaron, ¿por qué nosotros no? Y hasta puedo justificarme: no, si soy de carne, ya sabe. No es así la cosa. Ahora nosotros sabemos del apóstol Pedro, ¿no? Y lo que leímos. Pedro falló. El gran Pedro cometió un error, igual que Noé, igual que Abraham, igual que David, igual que muchos otros que podríamos poner en la lista, pero no hay tiempo. Entonces hice la pregunta: ¿por qué? Primero quise hacerlo con pregunta y puse el signo: ¿por qué nuestras caídas? Y después dije el porqué de nuestras caídas, como queriendo dar más bien, en vez de una pregunta, dar una respuesta. El porqué de nuestras caídas. Y me encontré con esto en la vida o en la historia del apóstol Pedro. Pedro era bien orgulloso. Así como hablaba él, así como actuaba él, muestra que era bien orgulloso. Tenía problemas con su orgullo. Y él le dijo a Jesús: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué poder? ¿Con qué confianza él va a hacer ese desafío? Ese desafío. También era la prepotencia que Pedro tenía. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y si me es posible la muerte contigo, voy a ir a la muerte. Si hay que pelear, vamos a pelear. ¿Y se acuerdan? Les mencioné, cuando Cristo mandó a los 12, les dijo que no llevaran ni espada ni alforja. Y ellos los mandó de 2 en 2. Y desde ese día que recibieron esa clase de entrenamiento y de evangelización, ninguno en el grupo andaba armado, no andaban espadas. Pero hay un momento donde Pedro había comprado una espada. Porque él dijo: bueno, vamos para Jerusalén, segurito que la cosa se va a poner caliente y tenemos que estar listos. Calladita la mano, compró una espada y a saber si escondida o no, pero él andaba armado. Porque él iba para una guerra. Seguro que iba a pelear con Jesucristo, al lado de Jesucristo o en defensa de Jesús. Y otra de las cosas que creo que nos ayuda a que caigamos no es solamente sentirnos orgullosos
o prepotentes. ¿Sabe que esto de la prepotencia es bien grave y más grave en los hombres? No es que la traiga con los hombres, porque yo soy hombre también, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros queremos tener el control. Y nos creemos superhombres. Nos cuesta admitir que estamos equivocados. Y menos que necesitamos ayuda. Sí, casi siempre las mujeres buscan ayudarse, pero los hombres nada. Las mujeres hablan entre los chismes y cosas así, pero se ayudan entre ellas mismas. Sí, les digo esto porque una vez estábamos llegamos al edificio que iba a ser nuestro lugar de reuniones por buen tiempo y estábamos modificando los baños. Miren, y cuando llegamos con la persona que nos estaba dirigiendo en el trabajo, dijo, en el baño de los hombres solo esto, digo, pero en el baño de las mujeres, aquí hay que poner 2 sinks, un espejo bien grandote aquí, una planta con flores aquí, otra aquí. ¿Y por qué tanto? O dice, los hombres llegan al baño a lo que van y se desaparecen. Y si se miran ahí ni se hablan, ni pretenden que ni se vieron, y se van. Pero las mujeres llegan al baño, dice, y se ponen al tetequi, ¿cómo está? Que no sé qué cosas. Hasta el baño sirve de reuniones y para que se desahoguen las hermanas. Y es cierto, ¿no? A veces creo que hasta un sillón pusimos por ahí se sentaban las hermanas. Ahí estaban los toilets y todo, pero aquí había una espacecita y pusieron un sillón. Y como dijimos, que las hermanas lo arreglen a su gusto. Se dieron gusto a ellas, ¿no? Las mujeres desahogan más fácil. Y nosotros nos tragamos todo. Y nos tragamos todo, y nos tragamos todo. Porque primero, orgullo, y segundo, pura prepotencia. Lo tercero es alejarnos de Jesús. Estaba escrito, y Cristo lo había dicho bien claro, el día que a él lo arrestaran, heriré al pastor, dice, y las ovejas serán dispersas. Y Isaías lo había dicho, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos los discípulos salieron corriendo. En la historia solamente se ven 2 discípulos, Juan, que se ve siempre cerca de Jesús, aún en los momentos difíciles, casi siempre está Juan. Usted va a ver que Juan está al pie de la cruz, y por eso es que Jesús le dice, ahí está tu mamá, ahí está tu hijo, porque Juan estaba al lado de María. Se sabe que Juan estuvo ahí cerca y se le conoce como el discípulo más amado, que más intimidad tenía con Jesús. Y también dice el pasaje que Pedro le seguía de lejos. Y de los demás que cree, no dice nada. A la hora de las horas no estaban. No podían hacer el trabajo. Y Pedro le seguía de lejos. Cuando vienen nuestras caídas, nosotros lo primero que buscamos es por alejarnos. Ya no tenía ganas de ir a la iglesia. Pero en casa estudia la Biblia, pues. Como solo en la iglesia la estudiaba. En la casa, pues ya no. Pero ahora, aunque sea para comer, pues sí, antes sí, pero ya no. Poco a poco todo eso se va terminando. En su interior dice, pero soy hijo de Dios. Pero soy cristiana. Qué bueno que Jesús me ama. Y seguimos alejándonos o seguimos a la distancia. ¿Y qué es lo que hace eso? Que lleva para abajo la situación de nosotros. Nos lleva de picada. 2 más. Mezclarse con los enemigos. Ustedes saben que en las cosas de Dios no hay términos medios, ¿no? Eso lo hemos hablado bastante. Y decimos, una mujer o está embarazada o no está embarazada. Pero medios de embarazos no hay. O es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y Cristo lo dijo en estas palabras, el que no es por nosotros, contra nosotros es. Y el que con nosotros no recoge, desparrama. No hay términos medios. ¿Qué pasó con Pedro? Se ha juntado en el patio con los alguaciles y está calentándose junto con los del mundo. Antes andaba con los 12 y con Jesús. Ahora no están. Cada quien se ha ido por su lado. ¿Y qué decide Pedro? ¿Me van a buscar para matarme?
Y el mejor lugar para esconderme es en las manos del enemigo. Si ven la palabra que escribí, alguacil, ¿ustedes qué creen que uno de esos alguaciles podría ser el siervo del sumo sacerdote que hacía un ratito le acababa de mochar la oreja? ¿Con quién está conviviendo Pedro? Con los enemigos de Jesús. Con los enemigos de Jesús. Con ellos está conviviendo. Se ha ido a esconder ahí, en el patio de ellos. Aunque ustedes saben que de Dios no nos podemos esconder, ¿no? Jesús bien sabía dónde estaba Pedro. Pero usted sabe qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, de las cosas de Dios. Es que comenzamos a coquetear más y más con las cosas del mundo. Y en muy poco tiempo, nadie sabe que nosotros éramos o somos cristianos, porque hacemos todo lo que todos hacen. Nos mezclamos ahí entre ellos. Y no hay diferencia entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Ese es el mundo en que hoy vivimos. Escondiditos ahí. Y lo último que puse fue ponerse del lado contrario. Llegar al punto de negar el evangelio. Sí, yo iba a la iglesia antes, pero eso era una locura. Iba ahí porque me llevaban. Iba ahí y comienza a decir cosas que son ofensa más bien para el evangelio. Y dice, ni aún conozco a ese hombre. Me llamó la atención cuando le dicen, tú eres uno de ellos. En el pasaje que leímos, ¿se acuerdan? Tú eres uno de ellos. Porque tú eres Galileo, ¿eh? Galilea era la región donde estaba la ciudad de Nazaret, donde Cristo había nacido. Por eso le decían Jesús Nazareno. Y ahí estaba el mar donde Pedro pescaba. Dijimos que nació en Betsaida, pero que su trabajo lo tenía en Capernaum, que es el puerto donde él era pescador. Pedro viene de la región de Galilea. Y los que hablaban, el idioma que hablaban los galileos era diferente del que hablaban en Judea. Y ustedes sí saben que yo soy del Salvador, ¿verdad? Y puedo darme cuenta cuando alguien es del Salvador por una palabrita que digan, oh, ese es salvadoreño. Hay palabras que las compartimos con Guatemala más que todo, ¿verdad? Esa palabra verdad es así, ¿no? He tenido que descubrir todas las cositas para saber cómo hablarles, ¿no? ¿Sí? Al del Salvador se le dice, pues sí. Al de Guatemala se le dice, sí pues. Al de México se le dice, órale. Y al de Estados Unidos le dice, ok. Aquí se hace multicultural uno, ¿no? Todavía estoy memorizándome los de Costa Rica y Nicaragua, porque me faltan varios, ¿no? Oye, che, ya saben de dónde es, ¿no? No ese es el acento, pero ahí está. Y a Pedro lo identificaba muy bien por la manera de hablar. De repente, el mundo puede ver en nosotros señales de que somos cristianos. Y si hay una llamita, aunque sea pequeña, del Espíritu Santo ahí, en el momento que usted está mezclado entre los demás, esa llamita del Espíritu Santo le puede hacer decir o hacer algo que lo identifique como cristiano. Sí, una vez yo estaba ahí. ¿Sabe que en el lugar donde yo trabajo, dos cosas son prohibidas? Hablar del Evangelio, hablar de Dios y hablar de política. Son dos temas que no se tocan, ni de Dios ni de política. Pero un día yo estaba por ahí cargando y vino un señor de la raza morena, voy a decirlo así, y me dice, ¿a qué iglesia vas tú? La primera cosa que me dijo, ¿a qué iglesia vas tú? Yo no sé en qué se dio cuenta que yo iba a una iglesia. Oh, le dije, yo soy pastor de una iglesia hispana. Oh, no wonder, me dijo. Y se dio la vuelta y se fue. Porque no se puede hablar de Dios, ¿se acuerdan? Pero aún así nos podemos identificar. De una manera o de otra, alguien se va a dar cuenta que nosotros sí somos de Dios. El porqué de nuestras caídas les mencioné 5. La última es esta. Llegar a un momento donde
nos ponemos más del lado contrario que del lado de Dios. Los enemigos de Jesús. Aquí se puede hablar 6 meses por lo menos sobre eso, porque lo que vivimos hoy, mezclando la política, se define quién es hijo de Dios por la manera como vota, por las posiciones políticas que tome. Y ese es un caso bien delicado, porque ha dividido muchas iglesias y ha puesto a los hermanos espirituales a pelear. Grandes teólogos son ahora enemigos. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero nosotros tenemos que saber bien lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. El proceso, ya no quiero poner el proceso del fracaso porque ya se los dije, ¿no? Ahora le vamos a dar vuelta a la moneda un poquito para irnos con el espíritu más positivo, ¿no? que negativo. El proceso a la restauración. Y voy a dar 3 cosas tomadas de un versículo. El proceso a la restauración. Lo voy a hacer de esta manera. Mire. El primer punto que puse ahí dice así: todo comienza y termina con Dios. Ahora repitan conmigo la frase que yo les he repetido muchas veces y ya la deberían de saber de memoria. Desde que comenzó la pandemia les vengo diciendo: nada ocurre a los hijos de Dios sin que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito. Es la manera como podemos entender fácilmente Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas, las buenas y las malas. Todo les ayuda bien. ¿Por qué? Nosotros en el momento vemos: Dios, que no me dé el COVID, Dios, que no me dé el COVID. Dios dice: sí, hijo, te va a dar el COVID porque así va a salvarse tantas familias de tu casa. Quiero que se salven. Tú ya eres mi hijo, ahora que se salven ellos. O sí, hijo, esto va a pasar porque si no estás encerradito, otra cosa peor te iba a pasar en la calle. Y para librarte de eso, vas a estar guardado en una casa un tiempo. Siempre va a haber una explicación divina para lo que estamos viviendo los hijos de Dios. Nosotros no la vamos a saber siempre, pero uno de mis propósitos es descubrir el propósito, valga la redundancia, por la que a mí me está pasando aquello. Sea leve o sea malo. Una vez me di un martillazo aquí que la uña todavía la tengo, que no me crece igual. Trabajando en el techo, 1991. Me di un gran martillazo. Por alguna razón no le pegué al clavo, sino que me di en el dedo. Y ahí estaba que ya no aguantaba el dolor porque se me puso un morete bien grande. Y después dije yo: Señor, ¿y por qué me di este martillazo? Porque llegué a la conclusión que aún esas cosas Dios las permite por una razón. Acuérdense, 3 cosas, ¿no? 3 razones por las que las cosas nos pasan. Una de ellas es por prueba. Hay pruebas en la vida de nosotros. Otra de ellas es por castigo. Jehová al que ama disciplina y azota al que tienes por hijo. Eso dice Hebreos. Yo me estoy portando mal, Dios me va a corregir. Y no es una manera de corregir como la que nosotros pensamos, que cuando nosotros nos disciplinaban nuestros papás, la palabra disciplina que conocimos era el chicote, decían en El Salvador. Pero esa no es la disciplina que habla la Biblia. La disciplina que habla la Biblia es una herramienta para corregir, no para azotar a la persona, sino para educar, para encaminarla en el camino correcto. Claro, esa era la psicología de entonces, ¿no? Pero Dios, si nosotros estamos portándonos mal, nos va a disciplinar. Y una vez me di cuenta de eso y estaba dando ese estudio en los miércoles y les dije a los hermanos: ¿saben qué pasó? Mi MPV, una Mazda MPV que yo tenía, se me le vencieron las placas. Y yo vengo en la calle literalmente siguiendo un carro que tiene 6 meses vencida la placa, porque hice el mes, ¿no? Y el policía me para a mí que se me vencieron 2 días atrás. Pero ya era el otro mes. Y dice: te paré por las placas. Yo no dije nada del otro carro, ¿verdad? Porque mi meta es no argumentar con policía nunca. Y le dije: oh, mira, le voy a sacar. Aquí tengo ya los stickers. Y abrí el glove compartment y ahí estaba la nueva registración con los nuevos stickers.
No más que ayer no me quedó chance de ponerlo. Ok, te puedo decir, me dejó ir. El hijo del mundo puede tener las placas vencidas todo el tiempo que quiera y no lo para el policía. Bueno, de vez en cuando tal vez. Pero el hijo de Dios, Dios se asegura que uno ande bien. Y esa es disciplina. Si estoy portándome mal, me va a corregir. Pero la tercera cosa la tercera razón por que las cosas suceden es por descuido. Acuérdense, prueba, disciplina y descuido. Ni el diablo ni Dios tuvo que ver con lo que me está pasando. Simplemente dijeron que había frío afuera y no saqué la jacket. Se me olvidó. Ese es mi descuido. Pero todo comienza con Dios. Y se lo voy a probar con este pasaje. Si tienen Biblia, si quieren leerlo o si quieren verlo conmigo en la pantalla, está bien. Pero pueden confirmarlo en la casa. Lucas 22, 31 y 32. Miren lo que dicen estos 3 versículos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué digo yo que todo comienza con Dios? Mira el primer punto, el primer versículo que leímos. Está hablando Jesús. Y la vez pasada hacía énfasis a esto. Pedro a estas alturas ya tiene rato con Jesús. Cuando nomás lo encontró Jesús a Pedro, dejó de ser Simón y se convirtió en Cefas, que quiere decir Pedro. Pero ahora Jesús no le dice Pedro, Pedro. ¿Cómo le dice Jesús? Dice Simón, Simón. Y le está llamando con el nombre de antes que Pedro se convirtiera en seguidor de Cristo. Es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que el viejo hombre hacía. Y cuando eso pasa, somos presa del enemigo. Y Jesús le dice: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quizás está fácil de entender eso. Pero si mira el primer capítulo del libro de Job, se va a dar cuenta que se presentan todos los hijos de Dios ante Dios, que es el soberano. Y entre los cuales, dice, vino también Satanás, porque ellos tienen que darle cuentas a Dios. Y llegó una plática entre Dios y Satanás le dice: Job es así porque lo tienes bendecido, déjame que lo toque. Y Dios le dice: ve y toca lo que tiene, pero nada más, su cuerpo no lo tocas. Vino la segunda ronda y dice: no blasfemó, déjame que le toque su cuerpo. Y Dios le dice: tócale su cuerpo, pero no le quites la vida. Y viene Satanás y le pone esa gran sarna a Job. Sufrió, pero no se murió. Porque la prueba era limitada por Dios. Y Satanás, por mucho que quisiera matar a Job, Dios le había dicho: su vida te la guardas. Nada pasa sin que Dios te lo permita, al diablo. Y nosotros todos los días, mire, tenemos un acusador. Y el diablo le dice a Dios: mira, ¿ya viste cómo se levantó de enojado Mario? ¿Ya viste los berrinches que anda haciendo? ¿Ya viste cómo ofende a este? Mira al otro. Este no merece ir a la iglesia hoy. Y ahí hay un diálogo entre Dios y el diablo. Y hubo un diálogo ese día en el cielo. Y Satanás le dijo a Dios: dame permiso de trabajar con Pedro y vas a ver si no le quito esa altanería que tiene. Y Dios se lo concedió. Y Jesús sabía eso, porque Él es Dios. Y yo no sé el concepto que ustedes tienen de zaranda. La zaranda para mí era una especie de cajón de madera con una malla fina, en donde usted podía poner el arroz ahí, revuelto con toda la basura que viene en el arroz, la cáscara del arroz, y mover la zaranda así, el arroz cae y la basura se queda. En otros casos, cae lo que no queremos y se queda lo que queremos. Esa era zaranda. Pedro va a ser zarandeado por el diablo y va a rebotar de la pared a otra pared y lo va a mover y lo va a mover, lo va a golpear, lo va a sacudir todo lo que pueda.
Pero luego dice como a trigo. Y un día buscando cómo zarandeaban el trigo, me encontré con algo diferente, más parecido a sacar el arroz de su vaina. Ponían un trozo, agarraban el manojo de trigo así, y le pegan contra el trozo. Y se queda la pura basura en sus manos y el trigo cae al piso. O sea, Satanás va a agarrar a Pedro y le va a dar contra el trozo. Y ese es el permiso que el diablo pidió allá en el cielo para hacer que Pedro cayera. Tal vez que eso ya nos ayuda a justificar un poco la caída de Pedro, ¿no? Y decimos, pobre Pedro, ¿no? Y quizás podríamos decir, pobre Noé, pobre Abraham, pobre David. Es la realidad, hermanos. El diablo no nos quiere y quiere ver cómo nos destruye. Comienza en el cielo, ¿verdad? Entre Satanás y Dios. Hay un permiso especial para que nos haga a nosotros caer. Y cuando caemos no es porque nos descuidamos, es el diablo que pidió ese permiso. Segundo versículo que leímos. Pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué? Esto está ocurriendo aquí en la tierra. Ok, sí, Pedro, vas a pasar por ese trago amargo. Sí vas a pasar por esa prueba porque ya está concedido. Vas a fallar. ¿Pero qué va a pasar? Dios no lo va a dejar. Pedro no va a estar solo en aquella prueba. Dios está presente siempre y nunca nosotros estamos solos. Por eso es que en medio de las pruebas nosotros podemos tener fe. En medio de las aflicciones, por duras que sean, o tragos amargos por los que pasamos en la vida, podemos tener fe. Porque Dios está con nosotros. Algunas veces quisiéramos, como los 3 hebreos, no entrar al horno de fuego. Pero ellos dijeron, aunque no nos salve, nosotros no vamos a adorar la estatua. Y a la hora de la prueba en el horno de fuego, ahí estaba Dios con ellos. Había un personaje más porque Dios estaba ahí con ellos. Dios puede librarnos de pasar por la prueba. Pero si un día no nos libra es porque Él tiene su propósito. Y a la hora de ir por la prueba no vamos a estar solos. Sí, el diablo pidió ese permiso. Pero yo, ¿qué he hecho? Ahí dice Jesús. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué más queremos que tener a Jesús de nuestro lado, no? En medio de las aflicciones. Y la última, ¿se acuerda? La tercera parte. Dice, y tú, una vez vuelto, ¿qué hay que hacer? Confirma a tus hermanos. Yo le puse ahí, la vida continúa. No se para. ¿No murió en la prueba? ¿No quería Dios llevárselo? Es que la vida continúa. Y viene una restauración. Porque Jesús le está profetizando ahí, le está advirtiendo, Satanás te pidió, se le concedió, en el momento difícil yo voy a estar contigo, tu fe que no falte, pero ya que te restaures, una vez vuelto, te vas a levantar. Vas a caer, ¿pero qué? Pero te vas a levantar. Y te vas a levantar no para acostarte a dormir. No, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tal vez hablemos un poco de eso el próximo domingo en el sermón, la vida espiritual de Pedro, el último sermón de la serie. Pero este es el punto de hoy. Nosotros somos expuestos a las pruebas, a las dificultades, o si quiere decirle usted, igual como en este caso, a una caída, a deslizarnos. Somos expuestos. Pero la meta de Dios no es que nuestra vida fracase. Y una vida fracasada muestra que no está Dios obrando. Y si Dios no está obrando, tal vez es porque nunca estuvo presente en la vida. Porque una vez salvo, siempre salvo. Dios va a estar ahí. Cierro con esta gráfica, les explico un poco las flechitas que quieren decir. La pregunta hoy sí es,
¿Cómo está su relación con Dios hoy? La flechita azul está para arriba, ¿no? Ese es el Pedro que estaba creciendo, que aprendía cada día más y proclamaba que Cristo es el Hijo de Dios. La barrita roja está en el piso. Pedro cayó al piso y ahí estuvo por un buen tiempo. Aunque Lucas solo dice que lloró, los otros evangelios dicen que lloró amargamente. Me llama mucho la atención esto porque dije que les iba a decir por qué elegir Marcos. Aquí va el asunto. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan no es sinóptico. Los 4 escribieron esta historia. Algunos no escriben la misma historia, escriben otras cosas. Pero esta historia está en los 4 escritos. Quiere decir que los 4 tenían buena lección aprendida de eso y la compartieron con los demás. Pero Marcos, como la cuenta Marcos, ¿ustedes se acuerdan quién era Marcos? ¿Y cómo fue que Marcos escribió ese evangelio? Marcos no escribió el evangelio porque Dios se lo reveló a él, sino que el evangelio de Marcos fue escrito porque Pedro se lo dictó a Marcos. O sea, que si yo quiero oír esta historia de Mateo, de Lucas y de Juan, está bien, pero mejor lo oigo directamente de los labios del apóstol Pedro. Porque una de las cosas que puedo ver en esto es que Pedro exteriorizó lo malo que él fue. Él podía haberle dicho a los otros 3 escritores, no vayan a apuntar eso. Así como algunas veces dicen, que no vaya a saber el pastor. ¿Se acuerdan ustedes? ¿O no se acuerdan? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que no se dé cuenta el pastor. Y no, si Dios se da cuenta de todo modo. Otra vez, muchas veces estas cosas que fracasan o nos fracasamos, no queremos que nadie se dé cuenta. Y así es que comenzamos a vivir una vida que no es la real de nosotros. No queremos contarlo. Pero Pedro, él sí quiso contar su historia. Sí, fracasé, y quiero que sepan que caí hasta el piso. Y aunque aquellos dicen que lloré amargamente, yo no le puedo decir, sí, lloré, porque como soy orgulloso y soy prepotente, no quiero aceptar que lloré como una mujer, siendo hombre. O que no sé, espero no se ofendan las mujeres, pero algunas veces yo por lo menos me crié en el mundo que decían, los hombres no lloran, solo las mujeres. Y después yo cambié de parecer cuando me di cuenta cuánto era de llorón, pero Pedro dijo, sí, lloré, es cierto, lloré. Él cuenta de su propia boca. Cuando estuvo en el piso, él lo cuenta. Y es Juan el que cuenta mejor en San Juan 21, cuando Pedro en la flechita, en la barrita verde, fue restaurado nuevamente por el Señor Jesús. Y se levantó. Y es el gran Pedro que predicó en Pentecostés, y que predicó en la casa de Cornelio, y que predicó en el mundo gentil, y que fue un teólogo tremendo, debatiendo entre la circuncisión y la incircuncisión. Un hombre grande. Siempre volvió a fallar, porque está otra manchita por ahí más adelante, porque otra vez nosotros no somos supers. Siempre tenemos nuestros bajones. Pero otra vez la pregunta, ¿cómo está su relación con Dios hoy? ¿Está creciendo? ¿Y está listo usted para decir, Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y hacer que eso sea real en su vida? ¿O ha pasado por una tempestad y se siente que está en el piso? Y algunas veces cuando estamos ahí pensamos que no hay nadie que te puede hacer las cosas imposibles. Pero esas Dios las puede arreglar. Y la flechita verde dice, es tiempo de restaurarse. Vamos a seguir adelante. La vida continúa. Y si estoy aquí, es porque Dios todavía no acaba conmigo, me quiere usar. Y estoy listo para reivindicarme, ¿no? Yo los dejo con ese pensamiento, hermanos, y espero que haya servido de algo. La caída de Pedro, para mí fue de bendición. ¿Gustan ponerse de pie y terminamos con una oración? Padre amado, en nuestra vida hay muchos altos y bajos.
cuántas cosas al ver para atrás quisiéramos poder borrarlas, porque nos causan vergüenza. Nos da pena que otros se hayan dado cuenta de lo que hicimos y quisiéramos que no estén escritas en ningún lado y que ninguna mente las recuerde. Pero sabemos que aún de las caídas de los grandes hombres en la Biblia podemos aprender. Y por eso están escritas ahí, para que hoy día nosotros las usemos como un ejemplo y veamos cómo son las artimañas de Satanás y la capacidad que hay de tentar aún a los más fuertes, a los que se creen más poderosos. Él los puede tocar. El estorbo del enemigo en nuestras vidas es patente. Y esta mañana hemos escuchado que Pedro recibió restauración. Y si aquí entre nosotros hay alguno o alguna que siente que su vida está dañada por algún descuido y la relación contigo no es lo que debería haber sido, oramos para que ocupen este momento de reflexión y puedan hacer ajustes y reafirmar sus pasos contigo y recibir esa restauración que Cristo ofrece. Sus brazos de amor están abiertos para reparar cualquier daño que nosotros hayamos hecho o que nos hayamos hecho nosotros mismos. Por favor, Dios, obra en nuestra vida. Guárdanos en esta semana que está comenzando. Guarda a nuestros hijos en las escuelas. Líbranos de todo peligro. Tanta gente loca que anda en nuestros alrededores. Por favor, protégenos. Y provee para lo necesario, Señor. El mundo en que vivimos nos lleva a una vida desesperante económicamente. Y confiamos que tú tienes el control y que nada falta a los hijos tuyos. Gracias por proveer ese techo, por proveer esos alimentos, por proveer la ropa con que vestimos, por proveer la salud suficiente para servirte en el resto de nuestra vida. Gracias por todo. Bendice nuestra familia que aún no te conoce, o los familiares que te conocen, pero que no están con nosotros hoy. Andan por allá coqueteando con el enemigo tuyo. Ayúdales a entender cuál camino deben seguir. Despídenos con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Con algunos nos vemos el martes en la virtual. Con otros nos vemos el viernes, con otros el sábado y con otros el domingo. Dios les bendiga.